Saludamos al ministro de Salud, Fernando Ruiz. ¿Por qué? Un año del plan de vacunación. Esta mañana temprano conversábamos con el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, quien decía que hoy es un día para celebrar por todo lo que ha ocurrido en este último año. Y es que desde todos los sectores se elogia lo que ha sido este plan que se puso en marcha hace un año cuando se aplicaron las primeras dosis, cuando llegaron los primeros contenedores. Ministro Fernando Ruiz, gracias por acompañarnos. Buenos días. Juan Manuel, un saludo para ti y para todos sus oyentes e integrantes de la mesa de trabajo. Ministro, hace un año usted llegó a imaginar que un año después estaríamos en este momento tan importante de contención de la pandemia. Pues Juan Manuel, no me lo imaginaba, pero hace un año yo era un hombre que sufría, que llevaba un mes y medio sufriendo por la bendita llegada de vacunas, con mucha inquietud, y yo creo que hoy sí podemos sentirnos absolutamente satisfechos de tener un plan de vacunación tan robusto, tan equitativo, y de haber logrado en mucho paliar este riesgo. Todavía nos queda camino por recorrer, pero evidentemente sí es un momento realmente muy importante para el país, para la posibilidad de recuperar la vida, la cotidianidad y la economía y todo lo que ha implicado este plan de vacunación. ¿En qué punto del plan de vacunación que se forjó para este propósito, señor ministro, nos encontramos en este momento? Con cifras en Bogotá, por ejemplo, muy significativas que explicaba esta mañana el secretario de Salud, pero nacionalmente, ¿cómo estamos en el plan? Yo creo que estamos ya en un punto de cierre. Tenemos 80.1%, 80.7% de la población con una dosis, 64.5 con dos dosis, 7 millones y medio de personas que ya se han aplicado su refuerzo. Nosotros tenemos en este momento vacunado, para darte un ejemplo, el 100%, el 95% con esquema completo de todos los mayores de 80 años y el 87% de todos los mayores de 60 años. Y lo que nos resta fundamentalmente son la población de 20 a 29 años, que llevamos el 62% con esquemas completos, y muy especialmente los niños, donde estamos alrededor del 40% entre los 3 y los 17 años. Cerrando esa parte que nos hace falta, que es mucho responsabilidad de los mismos adultos jóvenes y de los padres de familia, yo creo que podemos ya tener casi prácticamente el cierre. De manera que estamos en la última etapa, en la parte final de lo que sería ese esquema de plan de vacunación. Bueno, eso es tremendo, obviamente, ministro, 80,7% de la población nacional ya con una dosis, pero ¿qué pasa con esas personas que faltan por vacunarse, ministro? Porque al inicio de la campaña había como algunas preguntas o falta de compromiso de las personas entre los 50 y los 60 años más o menos. Usted dice aquí de los 20 a los 29 años y obviamente los que faltan, los niños. ¿Qué pasa con esas personas que ya se pueden vacunar pero que no lo han hecho? ¿No llegan las vacunas o no tienen puntos de vacunación o simplemente no quieren? Mira, nosotros en este momento tenemos una disponibilidad hemos aplicado 75 millones de vacunas. Tenemos distribuidas 84 millones de vacunas. Nosotros tenemos en este momento vacunas de Sinovac para niños, más de 4 millones de vacunas esperando que los niños lleguen. Tenemos vacunas de Pfizer, que nos han llegado prácticamente más de 6 millones de vacunas. Tenemos vacunas de Moderna, que el día de ayer anunciamos que han llegado 1.300.000. Tenemos vacunas de AstraZeneca también. Entonces tenemos una disponibilidad grande de vacunas. El tema es cómo lograr que estos adultos jóvenes se motiven y vayan a vacunarse. Y nosotros creemos que hay una falsa sensación de que yo no tengo riesgo, de que mi riesgo es menor, lo cual es cierto, pero hay que pensar no solo que a pesar de eso, uno se puede morir aún siendo joven por COVID-19, y lo que es peor, puede contagiar a padres o abuelos y llevarlos a una situación de muerte. De manera que es un tema también de autocuidado y de responsabilidad de las personas. Vacunas hay en todo el país.
Ministro, ya se empieza a hablar en el mundo de que la pandemia se irá acabando y de que posiblemente se convertirá el coronavirus o el COVID-19 en una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad pues habitual que sobre todo se localiza en ciertos sitios o que se genera o se expande en determinadas épocas, pero que no es tan grave, por supuesto, como una epidemia de la magnitud de la que estamos viviendo. ¿Cuándo cree usted que se tomará esa decisión? Porque los científicos siempre dicen que ahí tienen que ponerse de acuerdo, y este dato suena terrible, en cuál es el número de muertos o de fallecimientos aceptable para la humanidad, de manera que esto se vuelva una endemia. ¿Cuándo cree usted que eso va a pasar? Es una pregunta muy difícil y bueno, muy importante. En primer lugar, la declaración de pandemia la tiene que hacer la propia Organización Mundial de la Salud. Ellos son los que, con base en la situación global, tienen que definir el fin de la epidemia. Y esa es una decisión compleja porque, pues, como vemos, hay diferencias notables en lo que tiene que ver con la vacunación coberturas de vacunación entre países. Hay países de Asia y países de África que todavía tienen muy bajas coberturas y que tienen el riesgo de ser potenciales, entre comillas, fábricas de nuevas variantes del COVID. ¿Cómo van a ser esas variantes? Es muy difícil saberlo. Nosotros creemos que hay una posibilidad importante de que, como lo ha mostrado Omicron, el virus vaya adaptándose, como tú dices, un poco a la fisiología, a la estructura del ser humano, porque al final el virus necesita a su huésped, y Omicron ya muestra unos signos de adaptación en su estructura molecular y en su estructura genómica al ser humano, y esto podría ser parte del futuro, es decir, tener ciertos picos epidémicos, como sucede en la influenza, que se van dando a lo largo del tiempo, y que generan muertes. Recordemos que en Colombia mueren más de 10.000 personas al año por influenza, más de 10.000, y no, es decir, esas muertes son obviamente durísimas, pero no tienen la notoriedad pública tan grande que tiene el COVID. Entonces, ¿cómo va a ser esto a futuro? Es un tema que estamos visualizando para el caso colombiano, y un poco allí llegar a la conclusión de que vamos a tener que convivir con el COVID. Ministro, cambiando de tema, queremos consultarle también por la situación del hospital de Quibdó, en el Chocó. Allí renunció el agente interventor Camilo Eduardo Ramírez, se ha posesionado un nuevo agente interventor y no tiene ni siquiera anestesia raquídea, están haciendo los partos con anestesia general. Tienen falta de implementos, les deben salario, y el agente interventor que salió dice la única manera es inyección de recursos por parte del gobierno nacional, porque se deben honorarios, se deben salarios, no hay facilidades para cobrar algunas EPS que ya están liquidadas y esos recursos al parecer ya se perdieron. ¿Qué decirle a las personas del Chocó? Porque además no es un asunto simplemente administrativo, sino las personas que tienen la necesidad de acudir a este hospital. ¿Se podría inyectar recursos para salvar al hospital? Pues mira, eso se está analizando. Este es un tema fundamentalmente de la superintendencia, pero estamos revisando, lo hemos venido hablando con el gobernador del Chocó. Ahí hay unas deudas también que vienen de diferentes instancias, pero yo creo que más importante, pero obviamente lo más importante aquí es tratar de darle una salida definitiva a ese hospital. Ese hospital necesita realmente, obviamente, seguramente una inyección de recursos, de un tema que se está analizando, pero también necesita una solución ya definitiva donde el hospital tenga una proyección. No podemos estar cada cierto tiempo volviendo a caer en la misma situación. El hospital tiene desafortunadamente una situación que se ha venido deteriorando en su capacidad resolutiva, tiene una planta física, tiene unos funcionarios, pero la capacidad resolutiva el hospital es muy limitada, no ven ni viene deteriorándose. De manera que ahí estamos conscientes de que hay que hacer un trabajo entre gobierno nacional, gobierno departamental como el gobernador, que está muy preocupado y muy consciente del tema, superintendencia de salud y también toda la red de EPS e EPS de la región para realmente sacar adelante el hospital. Pues ministro Fernando Ruiz, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Radio. Es usted muy amable. Muchas gracias. Es el ministro de Salud. A propósito de estos dos temas, un año del plan de vacunación y también la situación en el hospital de Quibdó. Un 80% de la población en Colombia tiene una dosis, 64% con las dos dosis. Se han aplicado 7 millones de dosis con
refuerzos, ¿verdad? De refuerzos. Y un reto muy importante de la población de 20 a 29 años, ¿no? Que ya tiene el 62% el esquema completo, Juan Manuel, pero que faltan obviamente personas por vacunarse. Decía el ministro de Salud que el reto era convencer a estas personas porque había una falsa sensación de que no tienen riesgo, pero obviamente pueden afectar a otras personas. Y con la pregunta que le hacía Juan Carlos Higuita sobre el hospital de Quibdó, dice que obviamente tiene que haber una solución coordinada entre la gobernación, también la superintendencia, obviamente el ministerio, pero también la red de EPS y IPS.